El 25 de junio de 2025, después de pasar más de 48 años tras las rejas, Richard Gerald Jordan fue ejecutado por inyección letal en Mississippi. Había exigido un rescate. Pero lo que nadie sabía era que la verdad era mucho peor de lo que todos temían. Para entender cómo terminó allí, tenemos que retroceder hasta donde todo comenzó. Richard Jordan nació el 29 de mayo de 1946 en Hattiesburg, Mississippi, y creció en el tranquilo pueblo de Petal. En ese entonces era todo lo que se esperaba de un chico de pueblo: amable, respetuoso, de voz suave. A los maestros les caía bien, los vecinos lo elogiaban. El tipo de chico del que nadie hubiera sospechado jamás. Después de la secundaria, Jordan se enlistó en el ejército. Sirvió en 3 misiones en Vietnam, no solo como soldado, sino como artillero de puerta. Volaba directo al combate, con las armas encendidas, y mantenía los helicópteros operativos entre misiones. Durante años, vivió en medio del infierno, hasta que volvió a casa. Pero volver no significó paz. Para Richard Jordan, la guerra nunca terminó del todo. Las cosas que vio, las vidas que quitó, se quedaron con él. Había servido 3 brutales misiones en Vietnam, y las heridas eran profundas. Las pesadillas, la paranoia, el vacío, todo estaba allí. Señales claras de estrés postraumático, pero en aquella época nadie lo llamaba así, y nadie lo ayudó. Jordan tuvo dificultades para reintegrarse a un mundo que había seguido sin él. A mediados de los años 70, estaba casado y tenía 3 hijos, pero no encajaba en esa vida, no de verdad. Encontraba consuelo en las bases militares, en la estructura y la disciplina que conocía. La vida civil le resultaba extraña, y esa tensión empezó a resquebrajar su matrimonio. Su esposa quería volver a Mississippi. Jordan quería cualquier cosa menos eso. Tras su baja, estuvo yendo de un lado a otro. Trabajó en Luisiana, dirigiendo una planta de fertilizantes durante un año. Luego tomó un empleo en un astillero en Morgan City por unos meses. En el papel, todo parecía estable. Pero por dentro, algo se estaba desmoronando. Y no pasaría mucho tiempo antes de que todo se viniera abajo. Entonces algo cambió. La desesperación se coló lentamente, hasta que lo dominó por completo. Necesitaba dinero, y estaba dispuesto a hacer lo que fuera para conseguirlo. Fue entonces cuando se le ocurrió el plan: encontrar a una familia adinerada, secuestrar a alguien querido y pedir dinero a cambio. Fijó su mirada en Gulfport, Mississippi. Antes de salir de Luisiana, bajo el parpadeo amarillo de un letrero de casa de empeño, Jordan entregó su escopeta calibre 16. A cambio, el vendedor le dio un revólver calibre .38. Lo suficientemente pequeño para ocultarlo, lo bastante potente para acabar con todo. Las piezas de su plan empezaban a encajar, y él se mantenía tranquilo, calculador, frío. Le mintió a sus padres. Dijo que iba a hacerse un examen físico para un trabajo en una plataforma petrolera marina. En realidad, se estaba preparando para cazar. Una vez en Gulfport, Jordan pasó varios días estudiando la zona, observando, aprendiendo, esperando al blanco perfecto. Entonces levantó el teléfono y llamó al Banco Nacional de Gulf. Preguntó por la persona encargada de los préstamos comerciales. El nombre que recibió fue Charles Chuck Marter. Con una guía telefónica en mano, Jordan encontró la dirección de la familia Marter. Ya había tomado una decisión. La mañana del 12 de enero de 1976, Jordan condujo hasta la casa de los Marter, haciéndose pasar por un empleado de la compañía eléctrica que necesitaba revisar los disyuntores. Edwina Marter abrió la puerta, completamente ajena a lo que estaba por suceder. Su hijo de 3 años dormía adentro. Su esposo estaba en el trabajo. Su hija de 9 asistía a clases de catecismo. Jordan forzó la entrada, se llevó a Edwina, dejando al niño ileso en la casa, y la condujo hasta lo profundo del bosque nacional de Soto. Allí, rodeados de silencio, Jordan le ordenó bajarse del auto. Le dijo que se arrodillara. Entonces un solo disparo retumbó entre los árboles, y todo quedó en silencio. Tras acabar con la vida de Edwina Marter, Richard Jordan no se escondió. No huyó. Mientras el cuerpo de Edwina yacía en el bosque, Jordan compró palomitas. Se metió en una sala de cine oscura, rodeado de risas y tiroteos en la pantalla, viendo El Justiciero, una película sobre justicia y venganza, y lo que la gente hace cuando es llevada al límite. Luego levantó el teléfono y llamó a Chuck Marter. Le dijo que Edwina seguía viva. Exigió $50,000 de rescate. Chuck ya había empezado a buscar a su esposa, y ahora se aferraba a la esperanza de que aún estuviera con vida. Esa noche,
Jordan y Martha hablaron de nuevo y acordaron un lugar para el intercambio. Martha condujo hasta el sitio, con agentes del sheriff siguiéndolo de cerca. Jordan observaba desde los árboles, agazapado entre la maleza, con la vista fija en la carretera. Vio a los agentes antes de que lo vieran a él. La prueba había fallado, y ahora él estaba furioso. Al día siguiente, Jordan volvió a la mar. Enfurecido, acusó a Martha de querer engañarlo, y redujo su exigencia a la mitad, $25,000. Esta vez dio instrucciones específicas, giros cerrados, rampas de autopista, todo para esquivar a la policía. Martha siguió las instrucciones al pie de la letra. Se trataba de su esposa. No iba a arriesgarse a perderla. A las 9 del 13 de enero, dejó el dinero en el lugar indicado, cerca de la Interestatal 10 y Canal Road en Gulfport. Pero Jordan no había previsto hasta dónde estaban dispuestas a llegar las autoridades. Un agente del FBI y un ayudante del sheriff del condado de Harrison lo esperaban en una camioneta sin distintivos, estacionada cerca. Cuando Jordan apareció para recoger el dinero, se lanzaron sobre él. Jordan no dudó. Las lanzas chirriaron. Estrelló su auto contra la camioneta de los agentes. El metal se dobló con fuerza. Aceleró mientras las balas pasaban silbando junto a las ventanas. Desapareció por la carretera. El ayudante del sheriff que lo perseguía era Larkin D. Smith, un hombre que, años después, se convertiría en sheriff del condado de Harrison y más tarde en congresista de E.U. Pero en ese momento, Smith solo era un oficial tras un hombre que ya había cruzado la línea. Jordan logró escapar. Por un momento. Si te interesan historias como esta, considera suscribirte. Nos ayuda a seguir investigando casos que merecen ser contados. Horas más tarde, un oficial de policía de Gulfport lo vio tratando de salir de la ciudad en un taxi. Alrededor de la 1 p.m., Jordan fue arrestado. Se recuperó la mayor parte del dinero del rescate. Y entonces, se quebró. Confesó. Se paró al borde del bosque y levantó un brazo. Allí, dijo. Los agentes atravesaron la maleza hasta encontrarla, exactamente donde él había dicho. Les entregó el arma. El caso quedó cerrado. Pero el shock apenas comenzaba. Durante una evaluación psicológica, Jordan intentó desviar la culpa. Le dijo a un psiquiatra que no había actuado solo, que un cómplice fue quien acabó con la vida de Edwina antes de que él fingiera el secuestro para pedir rescate. Pero su historia estaba llena de huecos. Ni siquiera sus propios abogados creyeron en ella, y nunca la usaron en el juicio. Eventualmente, Jordan admitió la verdad. Dijo que no había querido matarla, que había disparado por encima de su cabeza y la golpeó por accidente. Pero las pruebas contaban otra historia. Ella fue obligada a arrodillarse. Le dispararon a quemarropa. No fue un error. No hubo malentendido. Solo un acto deliberado calculado. Richard Jordan había tomado una decisión. Y ahora no había marcha atrás. En julio de 1976, Richard Jordan finalmente fue juzgado por el asesinato de Edwina Martha. La sala estaba tensa, cargada con el peso de lo que había hecho. El juicio duró solo 3 días. Los fiscales llamaron a 24 testigos para mostrar a un hombre que había actuado con intención. Calculador, frío y sin remordimiento. Ni una sola persona testificó a su favor. El 21 de julio, el jurado emitió su veredicto. Culpable. Les tomó solo 4 horas. El juez le preguntó a Jordan si quería decir algo antes de la sentencia. No dijo nada. Permaneció en silencio mientras el tribunal se preparaba para anunciar su castigo. Pero solo unos meses después, todo cambió. Ese mismo año la Corte Suprema de E.U. dictaminó que las sentencias de muerte automáticas eran inconstitucionales, castigos crueles e inusuales. La condena de Jordan fue anulada. Sería juzgado de nuevo. El segundo juicio comenzó el 28 de febrero de 1977 en Pascagoula. Esta vez, habría 2 fases separadas, una para determinar su culpabilidad y otra para decidir su destino. Ambas partes abordaron el juicio de forma similar al primero. El 2 de marzo, Jordan fue declarado culpable una vez más. Ese mismo día comenzó la fase de sentencia. Su abogado defensor, Earl Denham, suplicó al jurado. Presentó a Jordan como un hombre que alguna vez fue decente, hasta que algo dentro de él se rompió. Algo le pasó en aquel entonces, dijo Denham, y nunca sabré qué fue. Era y sigue siendo un hombre enfermo. Pero no importó. Jordan fue condenado a muerte, pero la batalla legal no había terminado. A comienzos de los años 80, Jordan impugnó el resultado del segundo juicio.
Alegó que el jurado había recibido instrucciones inapropiadas. Esta vez, el tribunal estuvo de acuerdo. El quinto circuito anuló su sentencia. Tendría otra oportunidad, una nueva audiencia para dictar sentencia. En esa audiencia, Jordan finalmente habló. Dijo al tribunal que estaba ahogado en deudas. Debía dinero por un auto, un bote, tarjetas de crédito de tiendas. Afirmó que no pensaba con claridad, que la desesperación lo había empujado a hackearlo. Su equipo de defensa presentó testigos de carácter. Familiares, amigos, incluso un guardia del corredor de la muerte que habló sobre su conducta en prisión. Pero la fiscalía no se conmovió. Señalaron las contradicciones en el relato de Jordan, especialmente su afirmación de que Edwina intentaba huir cuando él disparó. El análisis forense del patrón de sangre decía otra cosa. Ella no estaba escapando. Ni siquiera se estaba moviendo. Ella seguía a Ali, quieta, arrodillada. Y fue entonces cuando él apretó el gatillo. Una vez más, el jurado dio la misma respuesta. Richard Jordan fue condenado a la pena capital. De nuevo. Para 1991, después de años de batallas legales, el estado de Mississippi le hizo a Richard Jordan una oferta. Un último trato. El estado ya no quería más juicios. En lugar de una cuarta sentencia de muerte, le ofrecieron un acuerdo, cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Pero había una condición. Jordan tenía que dejar de pelear, nada de más apelaciones, nada de más dramas en los tribunales, solo desaparecer dentro del sistema penitenciario. Él aceptó. En ese momento, la ley de Mississippi solo permitía dos opciones para un delincuente capital sin antecedentes como Jordan: muerte o cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. La cadena perpetua sin libertad condicional ni siquiera era una opción legal. Pero de alguna manera, esa fue la sentencia que recibió. No pasó mucho tiempo antes de que Jordan se diera cuenta de que algo no cuadraba. En 1994, Mississippi cambió la ley, permitiendo oficialmente la cadena perpetua sin libertad condicional para delitos capitales. Pero la sentencia de Jordan se había emitido antes de que esa ley existiera, lo que la hacía ilegal en el momento en que él aceptó el trato. Cuando descubrió el error, vio una oportunidad. Impugnó la sentencia con la esperanza de que la modificaran discretamente a cadena perpetua con libertad condicional. Pero ese movimiento se volvió en su contra. La Corte Suprema de Mississippi anuló completamente la sentencia. Jordan no solo recibiría una modificación, sino una nueva audiencia de sentencia. Y esta vez, las apuestas eran más altas que nunca. La oficina del fiscal del condado de Harrison fue apartada del caso, y se designó a un fiscal especial, Josam Owen, un ex fiscal adjunto del distrito. Jordan sabía que estaba en problemas. Volvió con Owen y le pidió el mismo acuerdo original: cadena perpetua sin libertad condicional. Pero Owen dijo que no. Jordan había roto el trato. Lo impugnó, y ahora, Owen volvía a buscar la pena de muerte. Era abril de 1998, y las paredes comenzaban a quebrarse. Pero Jordan no se rindió sin luchar. Apeló alegando que Owen actuaba por venganza, que el Estado estaba siendo vengativo por haber desafiado la sentencia original. Argumentó que se había violado su derecho al debido proceso. Pero para mantener viva esa apelación, necesitaba un documento llamado Certificado de Apelabilidad, un COA. No lo consiguió. Tanto el Tribunal de Distrito como el Quinto Circuito de Apelaciones lo rechazaron. El destino de Jordan estaba selado. Originalmente, Mississippi planeaba ejecutarlo en la cámara de gas. Pero ese método se volvió controvertido después de la ejecución de Jimmy Lee Gray en 1983, quien jadeó y se convulsionó durante casi 8 minutos, atado a la silla. Con los años, el camino de Richard Jordan hacia la ejecución se vio lleno de obstáculos inesperados. En 1984, Mississippi cambió su protocolo. Desde entonces, se usaría inyección letal para todos los condenados después de abril de ese año. Pero Jordan, ya en el corredor de la muerte, seguía ligado a la cámara de gas. Eso no cambió hasta 1998, cuando la ley se ajustó finalmente a los estándares modernos. Aún así, las ejecuciones se retomaron lentamente. Mississippi no realizó su primera inyección letal hasta 2002, y Jordan solo seguía esperando. Su ejecución fue pospuesta una y otra vez, no por compasión, sino porque los medicamentos utilizados para la inyección letal empezaron a desaparecer. En 2011, el último fabricante estadounidense de tiopental sódico dejó de producirlo. Luego, el pentobarbital, otro barbitúrico común, también fue retirado cuando su único fabricante pidió a los estados que no lo usaran en ejecuciones.
La ley de Mississippi requería que el cóctel de inyección incluyera un barbitúrico de acción rápida. Durante un tiempo usaron pentobarbital, pero al agotarse las reservas, el Estado tuvo que improvisar con alternativas. Y ahí comenzaron las demandas. Varios reclusos del corredor, incluido Jordan, desafiaron el uso de midazolam, un sedante utilizado en el nuevo protocolo. Los abogados de Jordan argumentaban que no funcionaba con la rapidez suficiente. Decían que dejaba a las personas conscientes, despiertas, capaces de sentir todo durante el procedimiento. Era una lucha por la dignidad en sus últimos momentos, pero los tribunales no cedieron. En una decisión de 7-2, la Corte Suprema de Mississippi negó a Jordan una audiencia. Su apelación federal aún estaba pendiente, pero el tiempo ya no estaba de su lado. Los químicos, los abogados, el papeleo, todo había seguido su curso. Ya no había escapatoria, ya no había forma de detenerlo. El 25 de junio de 2025, la vida de Richard Gerald Jordan terminó por inyección letal en la penitenciaria estatal de Mississippi. Tenía 79 años. Al final se convirtió en el recluso más longevo y con más tiempo en el corredor de la muerte en la historia de Mississippi. Pero ese título no trajo consuelo, ni legado. Solo un final definitivo e irreversible para una vida que comenzó con promesas y terminó con un acto que jamás dejó de perseguir al Estado.